Saludos una vez más a todos, y saludos especiales a todos ustedes, los ministros de todo el mundo que están aquí para el curso de repaso. Hace 50 años yo estaba poniendo énfasis en ciertas cosas que en realidad estaban al menos 50 años por delante de mi tiempo. Ustedes saben que en realidad los apóstoles del primer siglo estuvieron adelantados más de 1950 años por delante de su tiempo. Ellos pensaban que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir durante el lapso de sus vidas. Y por supuesto, no fue así. Pero hace 50 años yo podía ver lo que estaba por venir en la última generación de este mundo. Así, muchas cosas han estado sucediendo. Me pregunto si ustedes pueden entender. No pienso que muchos de ustedes pueden ver las cosas como yo. Por ejemplo, recuerdo cosas que sucedieron en el siglo XIX. Recuerdo muy bien haber estado a la medianoche para ver irse al viejo siglo y ver entrar al nuevo. Y 1899 se iba y venía 1900. Por supuesto, yo solo tenía 7,5 años de edad y no podía entender por qué mis padres me sentaban en ese tiempo en una iglesia metodista y no me dejaban que me durmiese. Y yo quería irme a dormir. Algunas veces los niños no pueden entender algunas cosas que los mayores entienden. Pero hoy esto se convierte en una advertencia muy solemne, y ahora el tiempo es muy inminente. Los nuevos Estados Unidos de Europa están al borde de unirse. Ahora bien, se han juntado un número de veces, 5 para ser exactos, y una sexta vez que el mundo difícilmente notó. Y estamos esperando ahora la séptima resurrección del Imperio Romano. Y el mundo entero se va a sorprender. Y puedo decirles que esto no puede pasar el próximo año. Pero con esto quiero llegar específicamente hoy a un cierto tema que no he tocado. Pienso que desde hace algunos años. Pienso que quizá la mayoría de ustedes jamás me han oído hablar acerca de esto. En efecto, el folleto que tuvimos acerca de esto ya no se imprime, y el tema es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Comenzamos a ver que yo estaba adelantado a mi tiempo. En realidad, pienso que dijimos, y lo dijimos públicamente en nuestra publicidad, que la revista La Pura Verdad es una revista que siempre ha estado adelantada a su tiempo en predecir noticias y eventos y dando el significado de las noticias de hoy, lo que significan ellas, dónde nos están llevando, qué va a suceder a continuación. Y ahora estamos en el tiempo donde el así llamado Sacro Imperio Romano va a ser revivido otra vez. Ahora, aquellos de ustedes quienes vieron el estudio bíblico anoche, vieron muchos de los eventos que llevaron al tiempo presente y que claramente se remontan al antiguo Israel. En realidad, Dios ha levantado una nación. Déjenme remontarme aún más allá, en el tiempo de Adán. Después de que Adán tomó la decisión errónea, rechazando el Espíritu de Dios, le volvió la espalda a Dios y decidió tomar por sí mismo el conocimiento de lo recto y lo erróneo, del bien y del mal. Ahora, el conocimiento del bien y el mal nada tiene que ver con tratar con la materia ni con las cosas materiales, con la ciencia y la tecnología, con temas tales como química, física, astronomía. Esto no tiene que ver con construir un edificio, una casa, un automóvil, pero tiene mucho que ver con su relación con otra gente, pero más que todo con su relación con Dios.
Y este es el por qué el mundo ha estado perdido completamente, porque el conocimiento del bien y del mal no solo representa conocimiento, un conocimiento espiritual de las cosas, actitudes, eventos y lo que Dios tiene pensado para quienes le aman a Él y no a otros. Pero este es un asunto de actitudes. Y todos los problemas en el mundo vienen de actitudes que brotan de un espíritu humano con el cual ha nacido cada ser humano. De otra manera, usted no tendría una mente. Como lo he dicho tantas veces, aún una vaca en el campo tiene un cerebro tan bueno como el de ustedes. El cerebro de un elefante es mucho más grande. En realidad, no sé si el cerebro de una vaca es más grande o más pequeño, es uno u otro, pero una vaca parece más estúpida comparada con un ser humano, porque no hay espíritu en conexión con su cerebro. Y no tiene actitudes de competencia, ni lucha, ni codicia, y el tipo de actitudes que nosotros los humanos tenemos en relación unos con otros. Pero los seres humanos han olvidado todo acerca de esto y con su relación con Dios. Tenemos todo tipo de relaciones con otros seres humanos, y así esposo y esposa no parecen ponerse de acuerdo en la mayoría de los casos. Padres e hijos, capital y trabajo, vecinos y grupos no pueden ponerse de acuerdo con grupos, raza con raza, nación con nación. Entramos en conflicto con sus actitudes mentales. Ahora, Dios cerró el Espíritu Santo cuando cerró el acceso al árbol de la vida. Cerró el acceso al Espíritu Santo. Cuando Cristo vino, dijo: construiré mi iglesia. Él comenzó con 12 discípulos. Después que les hubo enseñado, en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a ellos, y allí estaban 120, en realidad quienes habían seguido a Cristo y recibieron el Espíritu Santo ese día. Más tarde, en ese día, después del sermón de Pedro, otros 3000 fueron bautizados. Después el Espíritu Santo fue abierto, pero solo a quienes Dios llamase. Jesús dijo: nadie puede venir a mí, excepto si el Padre lo trajese. Y en el día de Pentecostés, Pedro dijo: el Espíritu Santo es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vayan y léanlo en el 2º capítulo del libro de los Hechos, en el versículo 39. A tanto como el Señor nuestro Dios llamase. Y veamos, no fue creo que en el sermoncillo de esta mañana, que fue mencionado que usted no se convirtió en voluntario para volverse seguidor de Cristo o para convertirse en cristiano. Usted fue reclutado. Usted no es un voluntario. Dios lo recogió a usted y a cada uno de ustedes. Fueron escogidos entre quizá unos pocos miles que no fueron escogidos. Y así he tratado de decirles que hay una muy grande responsabilidad en ustedes, porque ustedes han sido escogidos para algo muy grande. Ahora vayamos al tiempo de Moisés. Muchos cientos de años antes de Cristo, Dios había decidido llamar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y los hizo una nación. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Este no había sido abierto para ellos. Dios les dio promesas, pero las promesas que les dio fueron todas materiales, nacionales, de riqueza material y dominio sobre otras naciones. Pero siempre hubo una condición, y ellos nunca cumplirían la condición. Después de un largo tiempo, aún ellos mismos se dividieron en 2 naciones diferentes. Una fue llamada el Reino de Israel, pero ellos rechazaron a su rey y se fueron por la democracia
y escogieron al hombre que prácticamente había sido el primer ministro del rey Salomón, y prácticamente se alejaron del gobierno de Salomón. Me refiero a Jeroboam. La tribu de Judá se dividió y formó su propia nación llamada el Reino de Judá, y ellos son los judíos de hoy, y los judíos de aquel tiempo en adelante no son Israel. Ellos son la nación de Judá, no la nación de Israel. Y el mundo no sabe esto. Así muchas de las personas del mundo no saben quiénes son los judíos. Los pueblos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y el occidente de Europa no saben quiénes son. Los alemanes no saben quiénes son. Los judíos no saben quiénes son. Ellos han perdido su identidad. Estas cosas solo las estoy señalando al vuelo. En realidad necesitaría 5 o 6 sermones para explicarlo. Hay tantas facetas diferentes, tantas que no puedo explicar sino solo una parte esta tarde. Pero finalmente Dios les ofreció, bien, ellos se dividieron en 2 naciones. Regresemos a esto. Y después de 7 dinastías y 19 reyes diferentes en Israel, había seguido a sus reyes, y cada uno de esos reyes rechazó a Dios y al camino de vida de Dios. Y todos ellos siguieron el camino del pecado, contrario a la ley de Dios, que es el camino de la vida de Dios. Y el camino de la vida de Dios es, por lo que sabemos, el camino de Dios y el camino en que Dios y Cristo han vivido siempre desde la eternidad. Por lo que sabemos, ellos han vivido siempre de esa manera. Y este es el camino de la paz, es el camino de la cooperación, es el camino del amor, es el camino de la felicidad, es el camino de reales, grandes logros y de una vida satisfactoria. Los humanos no saben esto. Así Dios guió a Asiria para que tomase cautivo a Israel. Comenzaron a moverse y por unos 100 años y 18 o 20 años más. 130 años después habían perdido su identidad y se habían movido hacia el occidente y hacia el noroeste. Y voy a decirles un poco después por qué Israel perdió su identidad. Judá conservó su identidad y voy a decirles por qué un poco después. Los judíos piensan que son Israel. En realidad son Judá, y en realidad no saben quiénes son. Así que deseo que todos hayan oído el estudio bíblico de anoche, porque fue un preludio de lo que quiero decir hoy, y el estudio bíblico de la semana pasada. Pero quiero regresar a esta marca de la bestia, porque esta marca, pronto, otra vez, ahora, va a ser puesta por la fuerza. Esta marca ha sido puesta por la fuerza en el pasado de la historia antigua. Ustedes, probablemente, la mayoría de ustedes, ni aún saben esto. Bien, llegaremos a eso. De todos modos, Dios usó entonces al rey Nabucodonosor de Babilonia para llevarse cautivo a Judá porque se habían alejado de Dios. Bueno, ellos en realidad nunca se volvieron al Dios que profesaban en los días de Moisés, pero ellos jamás en realidad habían profesado a Dios. A través de Daniel, Dios le dio al rey Nabucodonosor el conocimiento del Dios verdadero y que Dios le había dado a él el derecho de gobernar. Ahora, ustedes van a ver que posteriormente, a una continuación de este, le fue dado su trono de poder y autoridad por Satanás el diablo. Pero era Dios quien le dio a Nabucodonosor su trono, poder y autoridad. Y Dios estaba mostrando, si ustedes leen entre líneas en el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 2 y 7 y otros capítulos inmediatos, Dios le había dado al rey Nabucodonosor de Babilonia la oportunidad de convertirse en el reino de Dios y de reemplazar a Israel, pero los gentiles lo rechazaron. El rey Nabucodonosor estuvo loco por 7 años.
Finalmente reconoció a Dios y recuperó la cordura, y Dios le regresó su reino, pero su hijo se rebeló y se fue por otro camino, y después el reino le fue quitado. Y así fue sustituido por el imperio persa, y a su vez este por el imperio greco-macedónico o Grecia, y allí hubo 4 divisiones diferentes. Este a su vez fue sucedido por el imperio romano. El imperio romano comenzó alrededor del año 31 a.C. y gobernó hasta el año 476 después de Cristo, cuando los bárbaros del norte los conquistaron y destruyeron. Después tuvimos 3 naciones, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estuvieron por unos pocos años, menos de 100, en 476. Pero para 554, a instancias del Papa en Roma, la Iglesia Católica había crecido y se hizo poderosa en ese tiempo. Justiniano, quien estaba gobernando el imperio en el este, ahora el imperio romano se había dividido. Allí estaba la católica Constantinopla en el este. Hoy Constantinopla es llamado Estambul, la cual es hoy la verdadera metrópoli de Turquía. Solía ser Asia Menor y la tierra de los Gálatas y de los antiguos pueblos en días bíblicos. De todos modos, restauró lo que en realidad ellos llamaron el Imperio Romano, y otra vez fue resucitado por Carlomagno, una cabeza francesa que llegó a su cenit en 800 después de Cristo. Y un poco después Otón el Grande de Alemania, y después Carlos V, creo que fue de Habsburgo, de Australia, y después vino Napoleón, y ustedes tienen 5 resurrecciones diferentes del Imperio Romano, pero por el tiempo de Otón el Grande de Alemania lo estuvieron llamando Sacro Imperio Romano, y todo eso fue explicado anoche. Y esto quiere decir que ellos creyeron que el reino de Dios había venido. El Papa era llamado Vicario de Cristo. ¿Vio esta palabra en el diccionario? Vicario se supone que tiene un nombre en su corona. No pienso que esté allí. Nunca se ha encontrado. Se supone que él es. No sé si lo esté pronunciando correctamente, pero pareciera sonar del inglés Vicarius Fei Dei o algo como esto. No pienso que allí estén tales palabras, pero la palabra vicario significa en lugar de. No significa que sea representante de. No significa que él represente a Cristo. Significa que él quitó a Cristo y tomó su lugar. Esto es brutal y está en lenguaje claro. Pero quiero ponerlo de una manera que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, porque esto es lo que realmente significa. Cristo ha sido expulsado. Ha habido una revolución. Ha habido un golpe de estado. El Papa se ha hecho cargo. Cristo está fuera de esto, y supuestamente el Papa gobierna ahora, y no solo por 1000 años, sino para siempre. Bueno, ustedes saben que cuando Hitler llegó, fue Mussolini, quien había hecho una pequeña resurrección del así llamado Sacro Imperio Romano, mas en realidad no se levantó muy alto hasta que Hitler se unió a él en el eje. Y la idea de Hitler eran 1000 años de gobierno de la raza maestra, los alemanes. Ahora, los alemanes no son la raza maestra, son una raza de gente ordinaria que son muy grandes productores de ciertas cosas mecánicas, tienen grandes talentos en ciertas direcciones, son gente que han estado abajo después de la Primera Guerra Mundial. Hitler llegó y los levantó con la idea que son mejores que cualquier otro pueblo sobre la tierra. Él prácticamente los tuvo hipnotizados. Pienso que mucha gente en Alemania hoy se da cuenta de esto.
No pienso que usted encuentre mucho hitlerismo en Alemania hoy. De todos modos, ese hitlerismo viene hoy de manera diferente. Ahora, una vez más, están al borde de levantarse una vez más. Ahora, porque esto no sucedió en el lapso de nuestras vidas, mucha gente no se da cuenta cómo sucedió una y otra vez de 554 hasta 1814, cuando Napoleón, como decimos, tuvo su Waterloo. Estuve por un rato en Waterloo. El rey Leopoldo vive prácticamente allí, en ese mismo vecindario, y hemos sido amigos muy cercanos desde 1948. No quise decir 48, me refiero a 1968. De todos modos, este sistema entero de gobiernos gentiles comenzó con Nabucodonosor, y ahora encontramos la última resurrección que está ocurriendo, y esto quiere decirnos algo a ustedes y a mí. Y la marca de la bestia es algo que va a ser impuesto por la fuerza, y usted va a arriesgar su vida en este muy cercano futuro. Al hablar de esas cosas, Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo les digo, si tienen oídos para oír, es mejor que oigan, es mejor que entiendan. Y no tome esto a la ligera, porque su vida va a estar en juego. Voy a decirles una o dos cosas que tiene que sucederles a cada uno de ustedes, y ustedes van a enfrentarlo colectivamente como iglesia, pero cada uno va a enfrentarlo individualmente también. Ustedes van a ser probados. Si tratan de salvar su vida, la perderán por la eternidad. Deben dar su vida presente para estar en el reino de Dios. ¿Van a tratar de vivir y salvar su vida? ¿Están dispuestos a eso? Hay un lugar en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde después de que Satanás ha tenido la batalla en el cielo, ha sido enviado una vez más aquí abajo a la tierra, donde los santos no amaron sus vidas hasta la muerte. Y está hablando de nuestro tiempo y de nuestra gente, y a aquellos de la iglesia de la Odisea que nos seguirá casi inmediatamente. La era de la Odisea de la iglesia aún no ha llegado, pero llegará. Y pienso que estamos haciendo mucho para levantarla. Pero mucha gente ha estado oyendo la radio y en la televisión y se están dando cuenta que están oyendo un mensaje que es totalmente diferente de cualquier otro mensaje religioso que hayan oído en otro lado. Y muchos de ellos, por supuesto, dirán: bueno, ¿cómo puede un hombre estar correcto y todos los otros equivocados? Porque todos los otros predican lo mismo. Y millones lo han estado leyendo en la pura verdad, porque más de 5 millones de copias. Pienso que ha bajado un poco en los últimos 2 meses a causa de la renovación de suscripciones, pero hace unos 3 meses eran 5 millones y medio. Pero va hacia arriba otra vez. Pienso que bajó a unos 5 millones, 100,000 o 200,000, y en otras pocos meses estará arriba de nuevo, y después irá a 6 millones. Esperamos esa sea la voluntad de Dios. Bien, ahora quiero volver a retomar esa historia en Apocalipsis 13. Esta empieza en realidad en el capítulo 2 de Daniel. Ahora, ustedes saben la historia del capítulo 2 de Daniel. El rey Nabucodonosor finalmente había juntado su gran imperio mundial. La civilización se inició con ciudades-estados. Nimrod fue el primero de quien se tiene registro. Creo que está en el capítulo 5 de Génesis. Nimrod construyó Babilonia, Nínive y otras numerosas ciudades. Y por largo tiempo los únicos gobiernos estaban en las ciudades. Cada ciudad tenía su propio gobierno. Ellos lo llamaban ciudades-estados, y la ciudad tenía su propio rey.
No los llamaban alcaldes, los llamaban reyes. Y después se convirtieron en naciones, y tuvimos al antiguo Egipto, tuvimos a la antigua Grecia y a ciertos otros, y por supuesto estuvo la antigua Asiria, y posteriormente vinieron los medos, los persas y otros. Pero Nabucodonosor logró juntar a muchos de ellos y un imperio mundial de un número de naciones, el primer imperio mundial. Nabucodonosor tuvo un sueño, vio una gran imagen y esa imagen mostraba lo que iba a suceder comenzando con él. Era una gran imagen. Olvide de qué tamaño era. Pienso que era de unos 10 pies de alto, o bien era más alta. De todos modos, le hemos mostrado fotografías de esta en el programa de televisión y en las revistas. La cabeza era de oro, representaba a Nabucodonosor. Ahora, se iniciaba allí y mostraba lo que iba a suceder conforme iba hacia abajo a través de la imagen. Su pecho y sus brazos eran de plata. Ese fue el siguiente imperio que sucedió a Babilonia, o sea, el imperio persa. Y después vendría el imperio greco-macedónico, y este era el vientre y los muslos de bronce. Y después vino el imperio romano y sus 2 piernas, porque Roma estaba dividida, y el reino de Satanás está dividido. Y parte del imperio romano estaba al este y parte en el oeste. Ahora, incidentalmente, la Iglesia Católica Romana creció, pero no toda era católica. Estaba la Iglesia Ortodoxa de Oriente, así como la Iglesia Católica Romana, y estos han llegado hasta hoy. De todos modos, el Imperio Romano cayó en 476 y 554, como les dije hace un rato. Justiniano fue traído de Constantinopla sobre Roma para restaurar el imperio en el oeste. Y este no fue restaurado como imperio romano en el este en aquel tiempo, pero este tuvo un número de sucesiones y ahora va a ser restaurado una vez más. Ahora, Daniel 2 muestra finalmente llegando a los dedos de los pies, pero ustedes ven que uno de esos pies están pintados en el este de Europa y otro al oeste de Europa, y se viene hacia abajo la segunda venida de Cristo y rompe la sucesión entera de gobiernos gentiles en los dedos de los pies. Estos son 10 reinos que van a unir a Europa, quizá el año siguiente, quizá en 2 años. Ahora no puedo dar fechas, y si esto no sucede en 2 o 3 años a partir de ahora, no digan como el señor Armstrong dijo que iba a ser en 1983. Yo no dije eso. Digo que podría ser, no dije que será. Ahora, si alguien trata de decir que yo dije eso, los tengo a todos por testigos que no lo dije. Porque ellos trataron de decir en 1972 que yo dije cosas que no dije. Algunas personas pensaron que yo dije que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir entonces. No, yo pude ver razones por las que pensé que este imperio podría juntarse en ese tiempo. Y nuestra obra se detendrá muy pronto después de que este sacro imperio romano tenga su próxima y última resurrección. Y nuestra obra se detendrá, y después vendrá la gran tribulación, y durante la gran tribulación se levantará la era de la Odisea de la Iglesia de Dios. Pero esta iglesia, bueno, ustedes se van a arriesgar a morir o van a tomar la marca de la bestia, una u otra, a menos que seamos llevados a un lugar de protección y seguridad. Y hay 2 lugares en el libro de Apocalipsis que indican ciertamente que así será. Pero esto va a ser un milagro. Ahora, fue un milagro de Dios hacer que los israelitas saliesen de Egipto remontándonos a los días de Moisés.
Él tuvo que golpear una roca y el agua salió de ella. Y Dios puede ejecutar milagros tan grandes como esos en este tiempo. Ustedes deberían comenzar a creer en milagros, porque su misma existencia podría depender de estos. Bueno, de todos modos, ustedes vengan a Daniel 7 y él vio lo mismo. Pero en la forma de un sueño o visión, él tuvo 7. No quise decir 7, sino 4. 4 animales salvajes o bestias. La primera era un león y este era el imperio caldeo. La segunda era un oso y este era el imperio persa. La tercera era el imperio greco-macedónico y tuvo 4 cabezas. Bueno, estaba dividido en 4 divisiones y cada una tenía su propia cabeza, y entonces tuvo 6 cabezas. Y después el imperio romano, la 7ª cabeza, y esta fue la 4ª bestia que vio. Por supuesto, esta tenía una cabeza, pero era fuerte, más fuerte que cualquiera de las otras, y se levantó sobre el territorio de todas ellas y la sustituyó, el imperio romano. Llegamos ahora al capítulo 13 de Apocalipsis, y continúa con lo mismo. Y quiero empezar ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y voy a tomarme un poco de tiempo allí, palabra por palabra. Como dije, deseo que pudiera tener muchas horas de esto. Ahora, Juan está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis lo que vio en una visión, como un sueño. Él estaba en la isla de Patmos y se le estaba mostrando el tiempo del día del Señor, y este es el tiempo cuando Dios se levantará para intervenir en los asuntos mundiales, y esto llegará a su clímax en la segunda venida de Cristo. Y después los 1000 años de gobierno bajo Cristo. Ahora, el capítulo 13 de Apocalipsis, él está mostrando lo que vio en esta visión. Él dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Note ahora que las coronas no están sobre la cabeza, estaban sobre los cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así hay algo malo en esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. No era un leopardo, pero era rápido y felino como el cuerpo de un leopardo. Tenía las mejores características de un leopardo. Sus pies como de oso. La parte más poderosa de un oso son sus pies, y tenía la parte más fuerte de un oso. Este es algo muy poderoso. No era un oso, pero tenía pies como los de un oso. Y su boca como boca de león. No era la boca de un león, pero era como la boca de un león. Ahora, esta es la parte más fuerte de un león, especialmente de un león macho, y yo no sé si la boca es más fuerte de la hembra o solo se ve más grande. Y el dragón. Ahora, en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, ustedes ven muy claramente que el dragón es Satanás, el diablo. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, déjenme darles una pequeña clave aquí. Dios le dio a él, es decir, género masculino. Ahora, en esas profecías, él o el género masculino representan gobiernos civiles, políticos y militares. Ella o el género femenino siempre denota iglesia. Cuando ustedes encuentran al capítulo 17,
encontrarán a una mujer cabalgando la bestia. Pero la mujer es la iglesia. La bestia es él, que es un gobierno civil o político. Ahora, este es de Satanás el diablo, quien le dio su trono y poder y gran autoridad. Ahora, esto es como se inició este sistema entero. Dios le dio a Nabucodonosor su trono y poder y gran autoridad, pero para este punto, y voy a mostrarles que esto incluye a las 4 bestias de Daniel 7, y aquí está hablando del Imperio Romano. Ahora, hay una carta, yo trabajé con esa carta, aunque ustedes no lo crean, hace unos 55 o 56 años, mientras estaba siendo convertido. Dios me mostró la verdad. Ahora, si ustedes toman, el único camino es que pueden entender esto, y hay otros capítulos en Daniel que hablan de lo mismo. Esto es algo muy complicado. La única manera en que pueden entenderlo es como un gran problema de aritmética o matemáticas, y es más grande de lo que ustedes pueden imaginar solo en sus cabezas. Tienen que ponerlo en un papel, sumar y restar, dividir y multiplicar. Ustedes toman 10.897 y lo dividen entre 32 y lo multiplican por 4 y le restan 822 y algo más. ¿Tienen ahora la respuesta? ¿Alguien aquí lo entendió? Bueno, ni yo tampoco. Ustedes no pueden hacer esto. Ustedes tienen que poner algo en un papel para entenderlo. Bueno, eso es lo que yo hice. Pienso que nadie más pensó hacer eso. Y en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, quiero que noten la secuencia de tiempo. La herida es sanada, y ahora dice que el mundo entero se maravilla ante la bestia. Déjenme darles aquí un poquito de lo que dice la traducción revisada estándar. Y a la bestia le fue dada una boca que pronunciaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le permitió ejercer autoridad por 42 meses. Ahora, esta boca era arrogante y decía palabras blasfemas. Hermanos, no quiero acusar a los seres humanos, y todo esto es historia antigua. De todas maneras, y no todos viven ahora, pero estos fueron los papas de Roma. Y allí tienen ustedes al Imperio Romano y su herida mortal. Su cabeza fue herida de muerte, pero la herida mortal, esta es la versión revisada estándar ahora, fue sanada, y la tierra entera siguió a la bestia, o se maravillaron tras la bestia. Ahora, esta es la bestia después de ser sanada. Con maravilla los hombres adoraron al dragón, el cual es Satanás el diablo, y él es el Dios de este mundo. Y hermanos, no pienso que nos demos cuenta de que el mundo esté adorando a Satanás, porque él le ha dado autoridad a la bestia, y ellos adoraron a la bestia. La bestia ahora sanada es después de Justiniano, de ese tiempo en adelante, diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá pelear contra ella? Ahora, esta es la bestia sanada después de 554. Se le dio boca que pronunciara palabras altivas y blasfemas. Esa boca no vino hasta después de 551. Y a esta se le permitió ejercer autoridad por 42 meses. Ahora, un día por año, en aquellos tiempos, significa 1260 años. Y esto comenzó en 554 y gobernó por 1260 años. Ahora, si ustedes pueden entender esto, los lleva
a 1814, y allí es cuando Napoleón finalmente fue derrotado en Waterloo. Abrió su boca para pronunciar blasfemias contra Dios, blasfemando su nombre y su morada, esto es, quienes habitan en los cielos. Y por supuesto, quienes habitan en los cielos son ángeles que están descritos en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, mucha de esa blasfemia, yo he estado en Roma y abajo del palacio de verano del Papa, en Costello Dongofa, y he visto a 5,000 personas con gritos y frenéticos, como si estuviesen en trance o frenesí, ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y llamándolo el más santo Padre. El más santo Padre. Este es el título que le pertenece a Dios, y ellos se lo dan al Papa hasta este día. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y miles y hasta unos pocos millones de cristianos fueron puestos a la muerte, y voy a mostrárselos a causa de la marca de la bestia, porque ellos no la aceptarían, pero iré a eso después. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es, por supuesto, hablando de Europa y sus diferentes idiomas, y ellos tienen idiomas diferentes en Europa. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, la traducción King James dice, el Cordero de Dios, muerto desde la fundación del mundo. Esto se decidió a la fundación del mundo, al tiempo de Adán, cuando Adán rechazó el árbol de la vida, y Cristo vendría como el segundo Adán para ser asesinado para pagar el castigo de nuestros pecados. Ahora llegamos al versículo siguiente, al versículo 9, creo que es ese. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Ahora, esto está viniendo un tiempo cuando esto se aplica a nosotros. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi, dice Juan, lo que estaba viendo en una visión ahora, otra bestia. Ahora, ¿qué o quién es esa bestia? Otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia salió del mar y ésta salió de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, creo que esta es un poco diferente en la versión King James. Déjenme encontrar esto en la versión King James. Otra bestia viniendo de la tierra, y es él ahora, no es ella, así que esta no puede ser la iglesia como tal. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Bueno, un cordero representa a Cristo, así que parecía ser como Cristo, pero hablaba como Satanás. El dragón es Satanás. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Dios. Así dice su Biblia. Así que en realidad, mientras que Él pretende ser Cristo, Cristo en la tierra gobernando, el reino de Dios está aquí, en realidad está hablando como un diablo. Ahora, la Biblia dice algunas cosas muy horribles acerca de la Iglesia Católica Romana. Este es el por qué la Iglesia Católica nunca ha animado a la gente a leer la Biblia. Y por largo tiempo en España, antes del gobierno actual, cualquiera que enviase una Biblia como un regalo a un amigo, si alguien estaba tratando
de enviar una Biblia a España sería confiscada. No se permitía que se comprasen Biblias en España, y España es más católica que Italia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así en realidad se estaba disfrazando de Cristo, pero de su corazón estaba hablando lo que estaba en su corazón, y este era Satanás, el diablo o la herramienta de Satanás. Y él, note que es él otra vez, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, esta no es la primera bestia antes de que la herida mortal fuese sanada, pero la primera bestia cuya herida mortal ahora había sido sanada. Así que es el que se convirtió en el Sacro Imperio Romano. Ahora, el Sacro Imperio Romano era político. ¿Cuál es esta otra bestia? La única cosa que puede posiblemente ser es que la Iglesia Católica Romana es tanto Iglesia y Estado. Me pregunto si ustedes se dan cuenta que la Ciudad del Vaticano es una nación aparte. El Vaticano es la parte del Estado de la Iglesia es la parte que es ella. Pero hay un matrimonio. Y bueno, yo no sé si están casados, es fornicación, no matrimonio. De todos modos, muchas naciones envían embajadores al Vaticano. Es un estado separado dentro de la nación de Italia. Ahora, yo he estado ahí, he estado dentro de la biblioteca del Vaticano y he examinado páginas de las 3 copias más antiguas de la Biblia en existencia, el Codex Vaticanus, y tuve que tener una carta de... Era la señora Claire Luz, quien era la embajadora americana en Roma en aquel tiempo, para que me patrocinase y garantizase que no la destruiría o robaría o le quitaría algo. Y así ellos eran muy políticos y me dejaron tenerla en mis manos y leerla. Puede haber pasado 2 o 3 horas allí leyéndola si quería, pero yo solo quería verla por la novedad y porque es una de las copias más antiguas y quizá la más antigua sobre la faz de la tierra. Él ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella. Ahora, esta es realmente la parte del gobierno de la Iglesia Católica Romana. Es la parte política del gobierno y ejerce el poder. Los papas son lo alto del poder y los gobernantes políticos tuvieron que hacer lo que la Iglesia dice. Quiero decirles que están llegando al lugar de hacer esto otra vez. Y precisamente en Alemania se ha emitido una nueva ley de que los días santos a ser observados como días de descanso o días de fiesta nacionales van a ser decididos por la Iglesia, y esta debe ser ya sea la católica romana o la protestante. Y cada estado, como Bavaria u otros estados dentro de Alemania, pueden decidir lo que quieren y cualquier cosa que decida la gente tiene que seguirlo. Ahora, tenga precisamente esto en mente porque estamos llegando a algo. Él, quien es la parte del gobierno de la Iglesia Católica Romana, ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y este es el Imperio Romano después de que fue sanado, el Sacro Imperio Romano. Y este es el por qué fue llamado santo, porque supuestamente el Papa estaría gobernándolo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, la cual es el Sacro Imperio Romano, cuya herida mortal fue sanada.
Vea, no la primera bestia antes de que su herida mortal fuese sanada, o cuya herida mortal iba a ser sanada, sino que adoraran a la bestia cuya herida mortal había sido sanada. Y él, ahora, este es el Imperio Romano, el gobierno de la Iglesia, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, esto nunca ha sucedido, no sé, pero mucho de esto aún está por venir y puede ser que esto tenga algún significado. Ahora, el libro de Apocalipsis habla mucho en símbolos. No sé por qué, no he hecho investigación alguna sobre este pequeño detalle en particular precisamente aquí, para encontrar qué del fuego, si este simboliza algo más que fuego literal. Tendré que revisar esto después. Vamos a ver más de esto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esperen ahora, déjenme leer esto. Bajemos al versículo 14. Déjenme leerlo. Pienso que hay otra palabra. Quiero que vean la traducción estándar revisada. E hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, tenían que adorar este gobierno, el gobierno de la Iglesia Católica. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Recuerden ahora que la imagen de la bestia es el Vaticano o el gobierno civil de la Iglesia. E hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Llegamos ahora a la marca de la bestia. Una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ahora, comprar significa comprar cualquier cosa que ustedes necesiten. Comida, ropa, comprar una nueva casa, comprar un automóvil, cualquier cosa. O vender. Esto significa que usted no puede involucrarse en el negocio de comprar y vender y usted no tendrá el dinero, no se le pagarán salarios para comprar cualquier cosa. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, o 666, 666. Ahora, por supuesto la gente ha tratado de contar esto de todas maneras. La gente ha dicho que la marca de la bestia es esto o aquello y otra cosa. Era la cara de las monedas de 10 centavos años atrás, debido a que las caras eran un símbolo romano de la Roma antigua y el Imperio Romano. Y la gente decía que era la Agencia Nacional de Recuperación de Franklin Roosevelt. La gente normalmente lee cosas como estas y las pone en su propia imaginación como piensan que son. Pero recuerde que la misma Biblia es la que debe interpretar la Biblia. Y la Biblia debe explicar sus propios símbolos y no podemos usar nuestras propias ideas. Si les doy a ustedes mi idea, no los estoy guiando apropiadamente. Ahora quiero mostrarles algo en la cadena de eventos en el libro de Apocalipsis. Regresemos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y allí estaban, recuerden, los 4 jinetes. Y el primero era un Cristo falso, aquellos que estaban diciendo que eran representantes de Cristo, no que ellos fuesen Cristo, y engañaron a muchos. Estuvieron predicando que Jesús era el Cristo y a muchos engañaron. Después vino la guerra y después vinieron el hambre, la pestilencia y la muerte. Veamos,
Hubo primero el falso Cristo, después la guerra, después el hambre y después la pestilencia. Estos son los 4 jinetes. Ahora déjenme ver. Regresemos al capítulo 6 y quiero comenzar con el versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, regresando a la Edad Media, algunos reportes dicen que millones fueron muertos porque no se inclinaron a adorar al papado y porque no observaron el domingo, en vez de eso guardaban el sábado. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora están muertos, pero es como si su gran sangre estuviese clamando por venganza. Por supuesto, están muertos, ellos nada saben hasta la resurrección, pero es como si estuviesen, es como una alegoría, como si estuviesen clamando: ¿por qué no vengas nuestra sangre? Y Dios aún no lo ha hecho, y de esto hace más de 1000 años o más, debido a que muchos de ellos fueron martirizados. Y se les dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan la justicia. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, que permaneciesen muertos en sus sepulcros un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, va a haber otro martirio de santos. Ahora, en la historia antigua, mucho antes que cualquiera de nosotros hubiese nacido, hubo miles y millones. Acostumbraban a hacer deportes en Roma y ustedes han ido al gran Coliseo. Allí acostumbraban a arrojar a los cristianos en la tarde del domingo. Era un deporte del domingo por la tarde. Tenían a leones que estaban verdaderamente hambrientos. Soltaban a leones y cristianos en la arena. Los cristianos no tenían a dónde más ir y los leones los despedazaban y se los comían, y la gente acostumbraba a observarlos con júbilo, como los leones los desgarraban, los abrían y después los comerían. Ahora, este tipo de cosas han sucedido. Pensamos que nunca habrá un tiempo cuando la gente pudiese ser tan diabólica y malvada. Pienso que así han sido en el pasado, solo que no era tan propagado y general como es hoy. Y así que esta es la gran tribulación, y otros van a ser asesinados en la gran tribulación, y esto está representado en la secuencia de tiempo de la gran tribulación en el capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el 6º sello. Ahora, ¿qué sucede después de la tribulación? Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos. Ahora, este es el día del Señor. Ahora quiero que noten: los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora entonces, déjenme leerles lo mismo aquí en Mateo. No había marcado esto, no pretendía usarlo, pero quiero hacerlo.
Déjenme mostrarle una secuencia de tiempo. Ellos iban a venir y habría gente representando a Cristo en los versículos 4 y 5. Muchos vendrían en el nombre de Cristo diciendo que Jesús es el Cristo y engañando a muchos, y todas esas cosas estarían sucediendo. Y después, en el versículo 14, y este evangelio, finalmente el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin de este mundo. Hermanos, esta es la iglesia que está haciendo esto, y yo he estado haciendo esto. Ustedes me han estado respaldando para hacerlo. ¿Qué sigue ahora? Versículo 21. Porque habrá entonces, justo después de esto, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En otras palabras, va a haber una gran tribulación. Ahora, nosotros estamos proclamando esa advertencia. Hemos estado proclamando esa advertencia desde hace 30 años, cuando por primera vez fue producida la bomba de hidrógeno. La primera vez que las armas de destrucción masiva podían borrar a toda la humanidad de la faz de la tierra. Y dice que inmediatamente después vendrá la gran tribulación. Esta va a venir como resultado de volverse a formar ese imperio en Europa. Y esto será tan malo, esta será la tercera guerra mundial nuclear, que si Dios no interviniere, nadie salvaría su vida. Ahora, ¿qué va a suceder después de la gran tribulación? ¿Cómo va Dios a acabar con la tribulación? Por causa de los elegidos, aquellos días serán cortados. Y nosotros, hermanos, somos los elegidos. Noten, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas potencias son potencias espirituales de Satanás y sus demonios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus o naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de Cristo. Hermanos, vemos lo que va a disparar la gran tribulación. La gran tribulación va a ser traída por estos Estados Unidos de Europa. No va a venir por Rusia, sino por ellos. Ellos serán una potencia más grande que Rusia o los Estados Unidos de América. Déjenme ahora regresar a algunas otras cosas. Yo estaba leyendo en el capítulo 6 de Apocalipsis hace un momento. Vayamos ahora al comienzo del capítulo 7. Quiero que noten unas cuantas cosas. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Ahora, los vientos que soplan son las trompetas, las plagas de las trompetas que vienen justo antes, como un hecho de las plagas de las trompetas, son el 7º sello, y la 7ª trompeta son las 7 últimas plagas. Llegamos ahora al sellado de los 144,000, y separados de esto, comenzando en el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Los 144,000 parece ser esta iglesia, hermanos. Y aún no somos tan grandes, pero rápido creceremos.
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Él ve una visión que representa cosas sobre la tierra. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, uno de los ancianos, en el versículo 13, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta será la iglesia que tendría que ser la iglesia de la Odisea, que seguirá a esta iglesia y sale de la gran tribulación. Ahora, quiero que noten algo en Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20 inicia con el ángel tomando a Satanás, el diablo, y atándolo 1000 años. Pero en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, mártires de varios cientos de años o de más de 1000 años, aquellos martirizados en la gran tribulación y por la palabra de Dios, los que no os habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que rehusaron tener la marca de la bestia reinarán con Cristo 1000 años. Ahora, claramente los mártires hace más de 1000 años rehusaron esa marca, y hay otros que van a ser martirizados en el futuro, en los próximos años, quizá dentro de 1 año y medio o 2, podría ser pronto. Regresemos ahora a Apocalipsis 14. Los mártires por más de 1000 años recibieron la marca. Veamos ahora Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ahora, ¿en dónde va a ser escrita la marca de la bestia? La marca de la bestia será impuesta en su frente y en su mano, así que ellos no podrán comprar o vender, o ustedes no podrán tener un trabajo ni tener dinero para comprar ni vender. Las primicias, hermanos, ¿cuántas veces vemos esto y entendemos esto en el día de Pentecostés? Comenzando ahora en el versículo 9, y allí estaban ahora 2 ángeles con mensajes. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí está otra vez la marca de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A la segunda venida de Cristo, si usted no recibe la marca de la bestia, puede ser muerto y torturado, puede ser martirizado. Si recibe la marca de la bestia, entonces va a pasar que usted no entrará en el reino de Dios. Hermanos, cada uno de ustedes puede personalmente pasar por esto en los próximos 1 y medio, 2, 5 años, quizá 10 años. No puedo poner una fecha, pero es muy inminente ahora, y ha llegado el tiempo para advertir. Ustedes van a tener que tomar una decisión. Deberían saber mejor qué es la marca de la bestia. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos,
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, la marca de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que, ahora, quienes no tienen la marca de la bestia, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por otro lado, son quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, y cuando se trata de trabajo, tienen los mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos les dice a ustedes qué día no pueden usar sus manos en trabajo, y ese día es el sábado. Tienen que ver los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué Satanás el diablo usa a una iglesia para tratar de quebrantar uno de los mandamientos de Dios? Satanás es el gran engañador. Quiero que ustedes noten que hay dos clases. Unos tendrán la marca de la bestia y otros serán martirizados, y a ustedes les van a suceder muchas cosas por la policía y la policía estatal, y lo van a sacar de su país si usted no es muerto en la guerra y el hambre y las pestilencias que van a venir y que están profetizadas a venir en cualquier momento. Entonces ustedes van a encarar esto. Pero si ustedes rechazan la marca, leamos Apocalipsis 12:17. No recuerdo por qué puse esto aquí. Entendamos que Apocalipsis 12:17... ¡Oh sí! Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué las iglesias tienen? Hermanos, tuve que encontrarlo aquí hace 56 años, que las iglesias no creen la Biblia, no siguen la Biblia, sino que hacen precisamente lo opuesto de la Biblia. Y cuando vienen a seguir la Biblia, esta es la única iglesia que yo conozco. La iglesia de Sardis lo hizo, pero no fueron lo suficientemente lejos. Ellos ni aún sabían lo que es el verdadero evangelio. No sabían qué va a suceder durante el milenio. Todo bien. Pero ellos no tenían ni aún el verdadero evangelio, el reino de Dios. Ellos no sabían que podemos nacer de Dios. Tenían la Biblia, pero solo tenían un poco de esta. Pero ahora los mártires no tenían la marca de la bestia. Aquellos que obedezcan el gobierno humano podrán salvar su vida humana, pero van a sufrir todas esas plagas que les leo aquí de Dios y no entrarán en el reino de Dios. Aquellos que obedezcan a Dios pueden ser torturados. Déjenme decirles qué tipo de tortura. Ponían agujas debajo de las uñas de sus dedos y pulgares, y muchachos, eso duele. Está bien, quise prepararlos. Ahora les diré algo. Les ataban una cuerda alrededor de sus muñecas. Ataban otra cuerda en torno a sus tobillos. Una cuerda era enganchada a un caballo, la otra cuerda, la de sus pies, era enganchada a otro caballo, y harán correr a los caballos en direcciones opuestas y los jalarán hasta partirlo. En realidad, jalarán sus piernas o sus brazos, sacándolos de sus coyunturas. Esta es la manera en que torturaban a la gente hasta que morían. Es tan diabólico que no me gusta decirles algunas de las cosas que han pasado. Y esas cosas tienen que suceder. Y la gente de antaño ha pasado a través de esto para guardar los mandamientos de Dios. Ahora, la bestia de 2 cuernos es meramente un tipo de impositor. Esta impone la marca, obliga obediencia y no matan a alguien. Ustedes notarán que están ebrios con la sangre de los santos, pero no los mataban. Hacían que los mataran, solo pronunciaban que eran anatemas de Cristo y el gobierno los mataba.
pero ellos regían el gobierno. Ahora van a obligar a que desobedezcan a Dios, pero ellos no van a obligarle a usted a mentir, no van a obligarle a cometer adulterio, no van a obligarle a robar, no van a obligarle a codiciar los bienes de su prójimo o a la esposa de su prójimo, no van a obligarlo a deshonrar a su padre o a su madre, no van a obligarle a tener otros dioses. Ellos pueden o no adorar ídolos, no le van a obligar a decir malas palabras, pero le dirán que lo van a obligar a observar el domingo en vez del sábado. Ahora, ellos llaman el sábado el día del Señor, dicen que la iglesia lo cambió, y la iglesia sí lo cambió, la iglesia católica romana, mas no Dios. El cardenal Gibbons de la iglesia católica romana escribió cuando yo era joven. Él está muerto ahora, pero yo recuerdo cuando escribió esto. Ustedes pueden escudriñar la Biblia de Génesis a Apocalipsis y ustedes no pueden encontrar una palabra en la Biblia autorizando la santificación del domingo. La Biblia en todos lados hace cumplir la santificación del sábado, el séptimo día de la semana. Pero él dijo, ustedes, los protestantes, tienen que admitir la autoridad de la Iglesia Católica Romana que está marcada en ustedes cuando observan el domingo, porque ustedes no tienen otra autoridad para el domingo sino la de la Iglesia Católica Romana. Y esto vino de la adoración al sol que ellos trajeron al así llamado cristianismo y le pusieron el nombre de Cristo. Tuvo el efecto de uno de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué mandamiento afecta sus negocios? ¿Cuántos de nuestro pueblo han tenido que cambiar sus trabajos? ¿Qué está afectando su trabajo y la manera en cómo se gana la vida y vender y comprar a causa del sábado? Ahora, el Concilio Católico Romano de la Odisea fue en 363 después de Cristo. Ellos decretaron esto: los cristianos no deben judaizar descansando el sábado. Ellos lo llamaron sábado. No se trata de decir que los protestantes comenzaran a llamar domingo al sábado. La Iglesia Católica Romana jamás lo hizo. En vez de esto, ellos dijeron en este concilio de la Odisea: los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, que ellos decían es judío, sino que deben trabajar en ese día, descansando más bien el domingo. Pero si alguno fuere encontrado judaizando, sea declarado anatema de Cristo. Y cuando la iglesia los llamaba anatema de Cristo, el gobierno del Sacro Imperio Romano los torturaba o los mataba si no obedecían y comenzaban a adorar en domingo. No hay cuestión acerca de esto, hermanos. Y esto ha sucedido. Este es el único mandamiento que ellos han alterado. No han alterado los otros, pero trataron de alterar este. Me gustaría ahora que noten en Daniel 7:25, y esto está hablando de la Iglesia Católica Romana entre las 4 bestias de Daniel allí. Había un cuerno pequeño que iba a venir junto con ellas. Ese cuerno es el papado. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿No es esto como lo que hemos leído en Apocalipsis? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar la ley respecto al tiempo, como ellos lo han cambiado del sábado al domingo, y cambiaron el comienzo del día de que comience a la puesta del sol para comenzar a la medianoche. Y ellos cambiaron los meses y las lunas nuevas a la manera que es. Cambiaron todos los tiempos, y todo esto vino a través de la Iglesia Católica Romana. Y se les pondrá en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras,
1260 años. Lo hicieron por 1260 años. Ahora, quiero que noten que el sábado no es una marca, es una señal. Y quiero mostrarles que hay una diferencia entre una señal y una marca. Una señal es algo que un hombre cuelga enfrente de su negocio. Muebles Jones y compañía. La señal lo identifica. Dice quién es el propietario. Dice qué es. Esto no es una farmacia. No es una tienda de trajes para hombres. Es una tienda de muebles. Una señal identifica, pero el comerciante la cuelga por sí mismo, no le es impuesta. Él por sí mismo la toma y la pone. Una señal es siempre lo que usted mismo cuelga para identificar. O aún un doctor podría tener una pequeña señal fuera de su puerta, pero identifica quién está allí, quién está en ese cuarto. Vayamos ahora por un momento a Éxodo 31, comenzando con el versículo 12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: Ahora quiero que note que esto es algo que es un pacto y es eterno y nada tiene que ver con el antiguo pacto. Este fue hecho después de que fue hecho el antiguo pacto. El antiguo pacto fue hecho y ratificado en los capítulos 24 y 25 de Éxodo, y este es el capítulo 31. Esto fue mucho después. Ahora, ustedes lo saben y cualquier abogado le dirá que cualquier pacto o contrato, un pacto es un contrato, un acuerdo, y cualquier cosa que aparezca después de que es firmado, después de la firma, no es parte para nada de este. Este no es parte del antiguo pacto, pero es eterno. Ahora, quiero que noten el comienzo del versículo 12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal es entre mí y vosotros. ¿Por cuánto tiempo? ¿Solo por un poco de tiempo? Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico o aparto. Esto significa apartar para un uso y propósito santo. Identifica a quienes son el pueblo de Dios. Identifica a Dios. Ahora leamos y les mostraré. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El mundo no quiere hacer diferencia alguna entre lo santo y lo profano. Esta es la única iglesia que lo hace, hermanos. Y ustedes tendrán que comenzar a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. El día del sábado es santo, su primer diezmo, el cual es el diezmo de Dios, y es santo para él. Usted está robando si usa el día del sábado que le pertenece a Dios. Este no es tiempo de usted, es un tiempo para Dios. Guardaréis mis días de reposo, porque es un día santo. El que lo profane, de cierto morirá. Ahora, esto, por supuesto, era en la nación de Israel. Era la pena de muerte para cualquiera que en él hiciese trabajo alguno. Esa alma debía ser cortada entre su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día sábado es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabajase en el día sábado, ciertamente morirá. Ahora, había la pena de muerte en Israel si ustedes no guardaban el sábado, pero una señal identifica. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Por qué piensan los judíos que son Israel? ¿Por qué es que nuestro pueblo, siendo Israel, no saben que lo son? Porque lo primero que hizo Jeroboam cuando Israel rechazó al rey Jeroboam fue quitar el sacerdocio, y los levitas fueron y regresaron y se unieron a Judá.
Jeroboam también cambió el día de adoración del sábado al domingo, y se fue a alinear con los paganos de Asiria, quienes estaban observando la religión de los misterios caldeos, y porque perdieron la señal que los identificaba, nadie sabe quiénes son, y finalmente perdieron su propio idioma y perdieron su identidad. ¿Por qué piensa la gente que los judíos son Israel? Porque han guardado el sábado a través de los siglos y años, y el sábado está etiquetado como Israel. Pero esta es una señal que han guardado voluntariamente. Nadie los ha forzado, pero la marca de la bestia, una marca es una etiqueta, es etiquetada sobre ustedes como cuando ustedes marcan el ganado. La vaca no pide que la marquen, la vaca no lo hace voluntariamente. Usted la marca, y la marca es algo con lo que se les marca a ustedes. También una marca identifica, ¿no es así? La señal identifica, tanto una marca como una señal identifican. Una es la señal de Dios y la otra es la marca de la bestia. Ambas tienen que ver con la mano derecha y con la frente, con trabajo. Los cristianos que tienen la señal de Dios tienen el nombre de Dios, la iglesia de Dios. El nombre está escrito en sus frentes, la tenemos en nuestra mano, y ustedes encontrarán en otros lugares en la ley de Moisés que los mandamientos serán atados en su mano y en su frente cuando se habla de los mandamientos de Dios. Solo hay un mandamiento que el mundo no obedecerá en absoluto, y este es el sábado. El sábado es el mandamiento de prueba de Dios. Este es el único que prueba más que todo. Ahora, la ley de Dios es amor a Dios y amor al prójimo. Ustedes saben que la mente carnal a menudo tiene una cierta cantidad de amor hacia otra gente. Por ejemplo, un montón de esposos y esposas que son enteramente carnales porque pueden conseguir lo que quieren del otro, se llevan bien. Por supuesto, también a menudo no se llevan bien. Todo depende de lo que obtengan, de lo que no se dan. Pero no parecen querer algo que tiene que ver con Dios. Ustedes no pueden llegar a amar a Dios a menos que amen menos a sus propios hijos, a su padre y a su madre, a aquellos más cercanos a ustedes, no que tengan que aborrecerlos como dice la traducción King James en la Biblia. Pero el mundo no se da cuenta de si esto tiene alguna diferencia, de si amamos o no a Dios. La ley de Dios es amor, y es un amor dividido en dos divisiones. Los dos grandes mandamientos, amor a Dios, que son los 4 primeros de los 10 mandamientos, el amor hacia el prójimo, que son los 6 últimos mandamientos. El sábado es un mandamiento que muestra amor a Dios, y no hay razón en el mundo para guardar el sábado, excepto si este es santo para Dios, y ustedes están obedeciendo a Dios, no pisando el sábado como Él dice, creo en el capítulo 56 de Isaías, o en uno de los capítulos de Isaías. Quita tu pie de él, de lo contrario, para no enturbiarlo. Puedo predicarle sermón tras sermón acerca del sábado, y lo daríamos por sentado, porque podemos guardarlo y darlo por hecho. Y no he predicado mucho acerca del sábado en buenos años. Ahora acostumbraba tener que predicar sobre este tema más hace 50 años. Pero ahora estamos llegando al lugar donde ustedes ven cuán importante es. De todos modos, no hay cuestión. Les digo, hermanos, parecería que no necesitábamos hablar mucho de este tema en nuestra propia iglesia porque lo entenderíamos. Otra cosa, la cuestión del sábado fue una gran cuestión ante el público hace 55 años, pero hoy no ha sido tan importante. Va a ser importante una vez más, así que no hemos hablado mucho de esto en la iglesia. Lo damos por sentado.
Bueno, no lo he dado por sentado. Es muy importante. Pienso que necesitamos unos sermones más acerca del sábado y pienso que voy a predicar un poquito más acerca del sábado. Y también acerca de la inminencia de estas cosas. Estamos ahora en el tiempo de nuestros exámenes finales. En efecto, así lo hemos estado en los últimos 2, 3, 4 o 5 años. Se los he estado diciendo, pero estamos en ese tiempo y no nos queda mucho tiempo. Tengo algunas otras cosas en mente que les leería acerca de la venida de este imperio en Europa, pero no tengo tiempo para esto, así que no les quitaré el tiempo ya que el tiempo se ha terminado. Pero quiero que se den cuenta de la seriedad de esto, de la inminencia de esto, y el tiempo en que tenemos que estar preocupados se acerca. Vamos a tener que salir de aquí, dejar el auditorio. No sé qué va a pasar con esto. Dios se ocupará de esto. Está dedicado a esto. Pienso que Él se hará cargo de esto de cualquier manera en que quiera hacerlo. Todos tendremos que ir a un lugar. No sé cómo vamos a ir. Dios va a tener que mostrarnos un montón de cosas. Él aún no nos la ha revelado. Estamos llegando al tiempo y vamos a llegar en corto tiempo a cuando, como les digo a los ministros de esta iglesia, van a tener que decirles en la congregación que es mejor no tener más hijos de aquí en adelante, porque hay una maldición pronunciada sobre quienes estén criando bebés o vayan a tener nuevos bebés que sean jóvenes aún en el tiempo de esta gran tribulación. Y esto va a suceder muy pronto. Pienso que será en 1 o 2 años, o 3 a lo más. No pienso que vaya a ser mañana o a la siguiente semana. Y no me malentiendan, no estoy poniendo una fecha, solamente les estoy diciendo que esto es muy inminente. Deseo tener tiempo para leerles aquí algunas cartas, y hay un hombre muy importante que tiene mucho que ver con lograr juntar a Europa. Bueno, él es uno de los 2 hombres más importantes y quiere tener una reunión conmigo, y acabo de faltar a una reunión con él en este último viaje. Pero hay reuniones plenarias en el Parlamento Europeo. La división de la gente en el mercado común está tratando de lograr una unión política en sus reuniones. Es lo mismo que cuando la Conferencia de San Francisco redactó la Carta de las Naciones Unidas, y esperan tener su carta para que todo esté completo. Para, yo creo, no olvidar de nuevo la fecha. Me la dijeron otra vez ayer, a principios de marzo. Creo que es el 7 u 8 de marzo, algo así. Se supone que se completará en ese tiempo. Ahora, las cosas se van más rápido de lo que ustedes se dan cuenta, y la mayoría de las cosas no están golpeando la prensa pública. Ustedes no van a leer esto por un rato en la prensa, pero yo tengo confianza internamente de que va a ser así, y afortunadamente he tenido acceso a ellos. Y quiero decirles que esto está en movimiento. Ellos dicen que no se está moviendo lo suficientemente rápido, pero ellos están haciendo todo lo que pueden, y nosotros mismos tendremos que estar lo más preparado que podamos. Voy a tener que declarar un tiempo de ayuno y oraciones para las 2 o 3 semanas siguientes, pero no lo haré ahora en este minuto. Quiero pensar en esto y les enviaré la fecha en una carta general a la membresía entera y a los ministros que los anunciarán en sus respectivas iglesias. Así que quizás será en 1 o 2 semanas. Desde ahora en adelante, hermanos, hasta el reino de Dios, esto no va a ser miel sobre hojuelas. Si ustedes piensan que va a ser todo belleza y todas las cosas van a ir de maravilla, olvídelo. Para nada estamos en problemas, pero el mundo entero sí. Nosotros estamos del lado de Dios. Esto significa que Él está de nuestra parte, ¿no es así?
y necesitamos estar un poco más de su lado y vamos a tener que hacer algún ayuno y oración. Yo voy a apartar tiempo para ayuno y oración los sábados siguientes. Así que esto es por ahora, hermanos. Pero cualquier cosa que hagan, manténganse cerca de Dios de ahora en adelante, porque quiero decirles que los tiempos son diferentes. Ya sabe que tiene poco tiempo. Ahora, quizá no lo sabemos. Mejor, de hecho, de que solo tenemos poco tiempo, y esto significa que solo tenemos poco tiempo para prepararnos.